Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a la unidad número 11. Bienvenidos al desarrollo de las actividades de esa clase asíncrona por las festividades que nosotros hemos estado atravesando, obviamente que teníamos en relación a Navidad y fin de año. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje. Estamos en la asignatura de inglés. Estamos ya en la final de la unidad número 11 con el tema número 4, preposiciones relacionadas a in, at y on. Esas son las preposiciones que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrollo las siguientes actividades. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente tienen que realizar una traducción al español de este párrafo que ustedes tienen aquí, nada más. ¿Qué es lo que dice? Traduce al español el siguiente párrafo. The park in my town. El parque en mi ciudad, en mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente eso tienen que traducirle al español nada más. Es todo lo que tienen que hacer en esta última etapa de actividades correspondientes a la materia de inglés. Recuerden que el trabajo es de 100% de forma escrita, clara y ordenada. La rotulación de la hoja es fundamental, ya saben cómo ustedes tienen que desarrollarlo. Tienen que leer igual las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información referente a los tiempos de entrega de la presente actividad. Tenemos en pantalla la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 11 con el tema, en este caso, las preposiciones en inglés correspondientes a la semana 3 de fecha 26 de diciembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 26 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 10 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Esos son los espacios en los que ustedes tienen para presentar esta pequeña tarea, esta última tarea, ya correspondiente a la última etapa de este proceso. A continuación, una vez que ustedes ya saben cómo es lo que tienen que desarrollar esas actividades correspondientes a la materia de inglés, inmediatamente nosotros vamos a iniciar con el desarrollo del contenido que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ver a continuación las preposiciones. En este caso, este tipo de estos tres tipos de preposiciones correspondientes a in, at y on. En inglés existen tres preposiciones que expresan la preposición en español. Eso quiere decir que se traducen al español como en. Dentro de ellos nosotros tenemos in, at y on. Eso se traducen al español en. Pero nosotros tenemos que saber cuándo debemos utilizar cada uno de ellos. En qué momentos, en qué instancias nosotros debemos utilizarlos. No se los puede utilizar en cada momento y para eso existe una regla ortográfica. Cuando utilizamos las preposiciones in, on y at, vamos a explicar el uso de las preposiciones inglesas con la manera más fácil, con la conexión de las frases comunes y un texto corto, es lo que nosotros vamos a desarrollar. La conjunción en inglés con ejemplos de uso de las frases, vamos a ver en este caso, en primera instancia, vamos a ver in. ¿Dónde se utiliza in? La preposición in. En primer lugar, en espacios cerrados o con límite. Por ejemplo, in the kitchen, en la cocina, in the park, en el parque, in the book, en el libro. Ahí nosotros tenemos, si nosotros vemos ver, prácticamente nosotros estamos delimitando un determinado sitio. Estamos hablando de un determinado lugar relacionado a la cocina. Estamos definiendo lo que corresponde al parque. En el libro, cuando nosotros estamos citando alguna actividad, o es en esto cuando nosotros utilizamos in the kitchen, in the park, in the book. Siempre ustedes tienen otra consideración que tener en cuenta, que el in siempre tiene que estar antes de un artículo definido, en este caso de. Por eso tenemos in the kitchen, in the park, in the book. También se los puede utilizar en ciudades o países. Ahí también se lo utiliza este tipo de preposiciones. Por ejemplo, in London, en Londres, in Germany, en Germania. Podemos decir in Ecuador, estamos siendo en Ecuador, cualquiera de ellos.
También en las partes del día o periodos largos de tiempo. Ahí también se los utiliza esta determinación, este tipo de preposición. Por ejemplo, in the morning, por la mañana. In Jane, en junio. Entonces aquí nosotros estamos utilizando también periodos largos de tiempo, en fechas. Ahí nosotros podemos utilizar la preposición in, que se traduce al español como en. Vamos a la siguiente etapa. Aquí nosotros hemos visto una serie de estructuras, las cuales nosotros podemos utilizar, de reglas ortográficas que nosotros podemos utilizar con la preposición in. Vamos a ver en el siguiente contexto con la preposición on, que igual se traduce al español como en. Pero ¿cuándo nosotros lo utilizamos esto? Vamos a ver. Primero, lo podemos utilizar en días especiales o días de la semana. Ahí nosotros utilizamos este tipo de preposición. Por ejemplo, on my birthday, en mi cumpleaños. On Monday, el lunes. Ahí nosotros utilizamos la preposición on, que se traduce al español como en. Tenemos en direcciones y medios de transporte, también podemos utilizar este tipo de preposición. Por ejemplo, on the left, en la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que existe en la izquierda? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos dando? Direcciones o medios de transporte. On the train, en el tren. Entonces, ahí nosotros igual utilizamos la preposición on. También se utiliza sobre superficies o en páginas específicas. Vamos a ver en qué circunstancias. Por ejemplo, on the table, en la mesa. On page 25, en la página 25. Entonces ahí nosotros estamos determinando y se cumple la regla gramatical en relación a la utilización de on. Vamos a la siguiente. Tenemos at. La siguiente igual se traduce en. Se traduce, las tres tienen el mismo significado en español. ¿Cuándo se utiliza at? En lugares comunes o específicos. También se lo utiliza at. Vamos a ver en qué circunstancias. Por ejemplo, at the school, en la escuela. Ahí lo utilizo, at the school, en la escuela. At the Museum of Natural History, en el Museo de Historia Natural. Ahí igual tenemos la utilización de la preposición at. También se lo puede utilizar en direcciones de domicilio o citas y acontecimientos, algo que refleje un determinado lugar donde vaya a ocurrir algún tipo de actividad que ustedes necesiten determinar. Por ejemplo, at 12 Liberty Street. ¿Qué es lo que dice? En 12 de Liberty Street. Prácticamente esta es una dirección. Ahí utilizo at. También utilizo at the meeting, en la reunión. Por ejemplo, lo que vinimos desarrollando siempre. Esas reuniones, meeting, nosotros nos reunimos para las clases. Entonces ahí nosotros utilizamos at the meeting, en la reunión. También lo podemos utilizar en sitios concretos o posiciones. Vamos a ver en relación al desarrollo de esta regla gramatical. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros, at the door, en la puerta. Estamos indicando un sitio concreto, at the door. Otro de los ejemplos que podemos poner es up the pub, en lo alto, at the top, en lo alto. También se lo puede utilizar en periodos de vacaciones u horas y momentos concretos. Algo obviamente que determine un sitio determinado. Ahí se lo utiliza. Por ejemplo, lo que acabamos de pasar. At Christmas, en Navidad. At 11 a las 5 de la tarde, por ejemplo, en este caso. Entonces ahí nosotros tenemos una serie de acontecimientos, en este caso la última, que es una hora determinada, en la cual se utiliza obviamente la preposición at. Las preposiciones en inglés. ¿Qué son las preposiciones en inglés? Son palabras que unen nombres y pronombres al resto de la frase. Prácticamente, ¿qué es lo que son? En sí son conectores, los cuales permiten o se utilizan para determinadas acciones específicas. Dentro de ellas nosotros tenemos at, it y on, como lo habíamos visto anteriormente. Cuando usamos estas preposiciones para expresar tiempo, nos encontramos las siguientes diferencias. Tenemos la preposición, tenemos el significado y tenemos el uso y un ejemplo. At, que se traduce en, se utiliza para cosas puntuales en el tiempo.
At midnight, por ejemplo, la medianoche, por ejemplo. Para referirse a la noche en general, at night. Para referirse a horas de comidas, at dinner, at lunch. Para referirse a festividades conocidas como la Navidad, la Pascua o el fin de semana. Por ejemplo, at the weekend, at Christmas. Ahí nosotros utilizamos la preposición at. En cambio, in, que igual se traduce como en, se utiliza para referirse a largos periodos de tiempos. In May, in 19, perdón, 2019. Entonces aquí tenemos una fecha específica que va a suceder algo. Para referirse a momentos del día, in the afternoon, cuando algo va a suceder en determinado momento, entonces ahí utilizamos in. Cuando queremos expresar la cantidad de tiempo, in 2 days, in 25 minutes. Ahí nosotros utilizamos in. En cambio, on igual se traduce en, pero se utiliza para referirse a fechas específicas como días o tipos de días. Por ejemplo, on Jane 1st. Entonces tenemos el 1 de junio. Dentro de estos procesos, ¿qué es lo que nos va a permitir la utilización y la identificación correcta del uso de las preposiciones in, on, at? Nos permite mejorar la gramática, el vocabulario y más determinaciones en inglés. Vamos con esto a ver cuándo usamos estas preposiciones para expresar lugar. Nos encontramos en las siguientes utilizaciones de igual manera. Tenemos también la preposición, el significado, el uso y el ejemplo. Por ejemplo, at, que se traduce en, nos permite determinar lugares como un punto de encuentro específico. Por ejemplo, at work, en el trabajo. Entonces tenemos at work. Un lugar como un evento. At the party, en la fiesta. Direcciones, at 23 Wood Avenue. At 23 Wood Avenue. Entonces ahí tenemos una dirección. En cambio, in se utiliza para determinar un lugar como una área física. Por ejemplo, en Spain, en España. Ciertos transportes tales como taxis, coches, in the tax, in the bus, in the train, donde obviamente es referido a determinado lugar de transportes. Lugares como donde se concentran personas. In the ticket queue, en la tiquetera, por ejemplo, donde entregan tickets para algún lugar. Lugares públicos, in class, in the hospital, in the church, y así sucesivamente. Para referirse al mundo, in the world, ahí utilizamos la preposición in. On, por el contrario, nos permite referirnos o hablar de algo que está en contacto con el suelo. Por ejemplo, on the beach, en la playa, on the beach. Transportes iguales, excepto coches y taxis. On the train, ahí utilizamos. Cuando nosotros queremos determinar puntos cardinales, tales como derecha, izquierda, on the left, on the right, en relación a los puntos específicos. Sitios en la web, por ejemplo, on Google, ahí nosotros utilizamos la preposición on para referirse a la costa, fronteras, el camino y otras determinaciones geográficas. On my way, perdón, también utilizamos para edificios, plantas e islas, por ejemplo, on the second floor. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un lugar determinado, ¿no es cierto? Está diciendo en el segundo piso, on the second floor. Entonces, esas son las utilidades que nosotros tenemos en función de las preposiciones y de estas tres preposiciones que son bastante básicas y necesarias dentro de la estructuración de determinadas oraciones en las cuales nosotros queramos indicar lugares, que queramos indicar relaciones entre objetos, entre fechas y una serie de cosas más que nosotros hemos podido observar de esta actividad relacionada a las actividades de las preposiciones in, an y on. Son muy necesarias, muy específicas y muy fáciles de aprender, algo así muy sencillo, en las cuales nos va a permitir también dar un toque especial. Adicionalmente, recordemos que tanto in, at y on nos permiten prácticamente generar una relación, una
un entrelace cuando nosotros estamos generando, cuando estamos construyendo una oración, especialmente cuando la oración es compuesta, especialmente cuando nosotros queremos determinar con precisión algún tipo de actividad dentro de nuestra oración, querramos expresar dentro de nuestra oración. Esos son los temas que nosotros hemos visto, que hemos analizado dentro de esta última clase, correspondientes a la unidad número 4 o la unidad número 4. Entonces tenemos la preposición, las preposiciones que hemos visto, todas las partes técnicas, cuando nosotros utilizamos reglas gramaticales, que nos va a permitir utilizarlo de mejor manera. De esta manera prácticamente llegamos ya a la parte final de esta pequeña clase, de esta pequeña explicación relacionado a este tema. Señoras y señores, de esta manera prácticamente queda explicada la clase y también la tarea que tienen que hacer en esa última etapa. De esa manera me despido de todos ustedes, no sin antes desearles por este medio que tengan un excelente año, que todos los proyectos que se han planteado en esta nueva etapa se cumplan y obviamente que sea todo de prosperidad dentro del desarrollo de este año 2024. Señoras y señores, un fuerte abrazo y cualquier actividad nos estamos comunicando vía teléfono si tienen alguna inquietud adicional sobre el tema que hemos analizado en la presente clase. Una excelente tarde, una excelente semana. Nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.